tenemos en nuestro chaperío la presencia del señor o señorito. ¿Cuál es la diferencia? Poblete Margarito después te la va a explicar, pero fuera de aire. Fuera de aire. Hay ciertas condiciones que uno va sorteando a lo largo de la edad que lo transforman en señor o señorito. Ajá. Yo te hago más señor que señorito, ¿no? Eduardo Grasso, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, gracias. No me pide que dé tanto detalle, sobre todo siendo las 11:00 de la mañana, ¿no? Es complicado. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, bien, bien. Me alegra verte. Bueno. Saliendo un poquito del frío. el frío. ¿Está fresco fuera, ¿O no? Sí, pero el lunes la verdad que estaba hermoso, pero bueno. Fue un Vos sos cambio team brusco. invierno como yo. Sí, me gusta el frío. Está totalmente, ¿a qué no? No, que no, una chuchada, estaba ahí, parecía, viste, los polluelos, bueno, que vos que sabés, los pollitos cuando están así todos a los tiritones. ¿Qué traes entre manos? Y no saltes con ninguna cuestión rara, sino hablo de los temas que tenés para comentarnos. Y mira, hoy traigo algo, pero muy polémico. Muy polémico. Muy polémico, para está. que debatamos, poner en juego opiniones que pueden ser opuestas, pero que bueno, es interesante, está bueno porque parte siempre de lo mismo, de cosas que siempre salen, siempre hablamos, siempre discutimos en el día a día acerca de la cultura y nada, ¿viste? Cómo la cultura a veces transmite sin que nos demos cuenta conductas, acciones, costumbres que suelen ser violentas. Sí. Pero obviamente la voy a relacionar con el tema de los animales. Me surgió la idea de traer esto acá porque en otras ocasiones vos siempre planteabas algo, el tema de los caballos, ¿viste? Sí. Y yo digo, bueno, en algún momento voy a hablar del tema de los caballos, pero claro, hablar de los caballos solamente es como que, a ver, podemos hablar de muchas cosas a partir del ejemplo que siempre traías a colación de las cabalgatas, las domas, todo eso, que está totalmente relacionado, arraigado a una costumbre. Sí. A la parte cultural. Así que bueno, hoy te voy a hablar de la cultura y la violencia hacia los animales. A ver, para empezar, definamos un poco algunos conceptos, algunas ideas de qué es cultura, cómo se transmite, qué pasa cuando surge un cambio. A ver, la cultura básicamente es un compendio, un conjunto de, bueno, ahí va la presentación, es un conjunto, un compendio de costumbres, comportamientos, conocimientos acerca de diferentes áreas, de diferentes ramas, por ejemplo, de la tecnología, de lo industrial, de lo agroecológico, en fin, es todo lo que hace a una sociedad en cuanto al conocimiento que tenemos sobre algo, a nuestra historia, a nuestra geografía, hacia dónde vamos, desde dónde venimos, la parte del culto también, de la religión, claro. Lo educacional, cuáles son las costumbres que tenemos, qué es lo que está arraigado, qué es lo que nos identifica, cuál es ese, muchas veces se habla del gen argentino, por ejemplo, qué nos identifica como argentinos, qué nos diferencia del resto, qué nos identifica como sanjuaninos y nos diferencia, por ejemplo, de los mendocinos, si se quiere, que son nuestros vecinos. Las semitas. Por ejemplo. Entonces, bueno, lo cultural es muy abarcador. ¿Qué sucede? Entonces, bueno, ¿cómo es que lo cultural llega a nosotros? ¿Cómo se transmite? Bien. Como todo y como hemos planteado en veces anteriores, a través de la enseñanza, el aprendizaje, la educación. Bueno, ahí está un poquito el concepto más resumido de cultura, conjunto de modos de vida y costumbres, conocimiento y grado de desarrollo acerca de lo artístico, lo científico, lo industrial de una época o grupo. O sea, cuando hablamos de lo cultural estamos hablando obviamente de un espacio geográfico, pero también puede ser de una época, de un momento, porque no es la misma la cultura sanjuanina de principios de 1900 que la actual. Entonces por eso siempre podemos hacer el recorte geográfico o también temporal. Perfecto. Y ver cómo cambia. Entonces, bueno, ¿cómo se transmite la cultura? A través del aprendizaje y mediante dos vías, la enculturación o endoculturación y la socialización. La socialización es el más básico, el que está presente en todo, es el proceso que se da por el contacto con quienes convivimos. Primero la familia, luego las instituciones educativas y en el camino aparecen otros grupos sociales que nos llevan a aprender. Y la enculturación o endoculturación es un proceso que se da, es interesante porque se puede dar tanto consciente como inconscientemente. Bien. Y generalmente de generaciones mayores hacia menores, pero no siempre es así, puede darse sin que haya tanta diferencia de edad. Por ejemplo, a ver, vamos a la escuela y
podés aprender cosas, consciente o inconscientemente, de personas que, o sea, de otros chicos que van a la escuela y que tal vez tienen 2 o 3 años más grandes que vos. Bien. ¿Qué es lo que aprendemos básicamente en estos dos procesos? Todo lo que se puede aprender, desde el lenguaje, el comportamiento, los rituales, no sé, por ejemplo, la cercanía entre personas, cosas muy básicas que acá viene por ahí lo inconsciente. Entramos a un lugar donde no conocemos a nadie y ¿qué hacemos? Bueno, saludamos, todo respetuoso, con cierto grado de formalidad y establecemos una distancia espacial. No me voy a poner muy pegado a vos, no te voy a abrazar ni nada si es la primera vez que te veo. Bueno, eso probablemente no te lo enseñaron cuando eras chico, pero lo aprendiste de la observación, del contacto, de interactuar en espacios con otras personas que lo sabían hacer. Y vos lo aprendiste inconscientemente y no es que se propusieron enseñártelo, lo adquiriste de esa manera. Bien. Entonces, bueno, de esa manera se va transmitiendo la cultura. Y por supuesto también ciertos comportamientos que se pueden relacionar a las festividades, por ejemplo, y acá ya vamos entrando un poquito al terreno que me planteaba a veces anteriores. Momentos, fechas históricas que se busca conmemorar. Y bueno, ya vamos a ver qué pasa con eso. Entonces, la cultura, ¿cómo se transmite? A partir del proceso de aprendizaje. Sí. Ahora bien, esto va a decantar en algo, en la norma cultural. ¿Qué es la norma cultural? Es básicamente aquello que nos va a decir esto está bien o esto está mal dentro de una comunidad. Este comportamiento es bien visto o mal visto. O sea, la norma cultural funciona como una guía. Es lo que nos va a determinar. Este comportamiento es moralmente aceptable o moralmente inaceptable. Y así nos diferenciamos también de otras culturas. Por ejemplo, muchas veces pasa cuando nos comparamos Oriente y Occidente, por ejemplo, en la vestimenta, en la distancia, en el trato del hombre hacia la mujer en el seno de la pareja. Muchas veces se dice, uy, mirá qué bárbaro, como en Oriente, bárbaro en el sentido peyorativo de la palabra, la mujer está supeditada en todo sentido al hombre, van caminando por la calle y va atrás de él, el velo que está oculta, que un montón de cosas. Y más allá todavía. Vos sabés que te hago un asterisco ahí en las islas de la Polinesia, sí, por ejemplo, hay textos de un antropólogo que es Malinowski. Sí. Lo ubica, sí. Y bueno, él también narra lo que en esas culturas está aceptado, como decís vos, por norma. Son culturas absolutamente distintas a la visión occidental. Y, por ejemplo, las relaciones endogámicas son cuestiones normales, no en familias hacia adentro, ¿verdad? No la exo como tenemos nosotros. Entonces, es como tú dices, depende de dónde tengas las patas paradas en el planeta, es como funciona la cuestión cultural y de la transmisión. Exactamente, eso es lo que nos diferencia de cultura a cultura. Cada cultura tiene su norma cultural. Ahora, ¿qué pasa? Establecido esto, ¿qué es la cultura? ¿Cómo se transmite? Y tenemos una norma cultural. Sí, señor. ¿Qué sucede? Las sociedades evolucionan, progresan, nos guste o no. Evoluciona. En fin, bueno, Progresa. Evoluciona. Progresa. ¿Viste? Hay una delgada línea, ¿no? Sí, pero sí, claro. está bien. Pero evolucionan, está bien. Las sociedades evolucionan. Sí, señor. ¿Y qué pasa? Esa evolución se da por el cambio cultural. Y en el cambio cultural lo que vamos a encontrar es siempre un enfrentamiento entre dos fuerzas. ¿Por qué? Porque lo que se busca a partir del cambio cultural es reconstruir la norma o algún concepto cultural. Siempre una de las fuerzas, que es la del cambio, va a ser minoritaria, va a ser menor y se va a enfrentar a la fuerza que busca la permanencia o la resistencia. Pongamos un ejemplo básico, algo que hablamos anteriormente. La familia, la noción de familia cuando hablé de la familia multiespecie. Bueno, un concepto cultural era el de la familia como la unión convivencial entre el hombre y la mujer que se tienen que casar y deben tener hijos. Esa era la familia tradicional. Pero ese concepto fue cambiando. Entonces, ese cambio, ¿cómo se dio? Primero, no era necesario casarse, no era necesario tener hijos, no era necesario que sean hombre y mujer. O sea, la cuestión de la identidad de género no era una condición sine qua non para considerarte familia, sino la afectividad, el lazo que te une y construir un núcleo convivencial en el que incluso podés incluir animales. Entonces ahí vemos un cambio cultural. Cambió el concepto cultural de la familia. Sí. Ahora bien, ¿qué sucede? Cuando se da esta fuerza, este choque entre dos posturas, esta fricción, obviamente que van a surgir los conflictos.
Pero bueno, es necesario, y estos cambios no se dan de la noche a la mañana, sino que se dan a lo largo del tiempo. Y no siempre se dan en la totalidad, sino que a veces hay todo un concepto cultural que se busca cambiar, pero se puede ir cambiando algunas partes, ¿no? Entonces acá quiero que ya entremos directamente a la parte de la cultura y la violencia hacia los animales. Lo que nos compete. Exactamente. O sea, quería plantear este panorama de qué es la cultura para que se entienda por qué yo planteo esto, de que la cultura tiene que ver. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente que va a influir de manera negativa hacia los animales a través de esta transmisión de costumbres, tradiciones, la parte de las creencias o de los mitos. Tenemos 1000 ejemplos para dar. Como así también en cómo vemos, cómo percibimos, cómo conceptualizamos al animal. Porque de esa conceptualización que tiene una cultura del animal es de donde se va a derivar, por decantación, normalizar el maltrato o la crueldad hacia los animales. Volvemos al ejemplo de la comparación de, por ejemplo, el matrimonio o del hombre y la mujer en la diferencia entre Oriente y Occidente. ¿Cómo conceptualizan a la mujer en Oriente? Evidentemente diferente a nosotros, y por eso se ven estas relaciones que que estamos viendo recién, lo que me planteaba. O a veces hay comunidades, hay culturas donde el hombre puede tener un montón de esposas, pero la mujer no puede tener varias parejas, tiene que ser fiel a uno. Entonces, bueno, eso va en cómo conceptualizás a la mujer. Bueno, acá pasa lo mismo. De acuerdo a cómo conceptualiza una cultura al animal, es cómo vamos a garantizar o no prácticas que sean positivas o negativas hacia los animales. Bien. Y el planteo que estoy haciendo acá es que, y acá ya me voy a centrar específicamente en la comunidad sanjuanina, argentina, sin dejar de lado que obviamente hay prácticas que se dan, que son violentas en todo el mundo, porque no estoy diciendo que la cultura sanjuanina argentina sea violenta, sino que en todo el mundo la cultura lamentablemente ha decantado en violencia hacia los animales, y a veces algunas tienen sus prácticas particulares. Hagamos un par de ejemplos básicos, simples. Nosotros acá vamos a hablar mucho del tema de los caballos, que fue el disparador. Pero, por ejemplo, hay otras culturas, sin irse muy lejos, sin cambiar de lengua, o sea, hablando de España, hablando de México, Ecuador, Perú, en Colombia ya ha terminado de desaparecer, un poco en Chile, las cosas que se hacen con los toros, ¿no? Las corridas de toros. Exactamente. Entonces, bueno, fíjate, hay otras culturas donde hay prácticas que nosotros las vemos como barbáricas, salvajes, no se practican acá, pero en realidad responden a un mismo patrón, que es cómo conceptualizamos al animal. Entonces, bueno, vamos a ver algunos ejemplos de cuáles son estas prácticas acá, donde te digo que ya se va a venir la polémica, porque ahí viene. A medida que avancen los ejemplos, a ver, puede ser, se puede encontrar mayor resistencia. Bien. Vamos a lo básico, a lo primero, lo que más vemos. Sí, señor. Jineteadas, domas, peregrinaciones, Sí. a caballo, mulas, bullos. Y acá viene el ejemplo que planteamos la otra vez. Por ejemplo, cuando quieren reconstruir la travesía, porque ellos lo ven así, de esa manera, el cruce de los Andes, Sí, señor. de San Martín y los granaderos, y bueno, la utilización de los animales, las jineteadas, las cabalgatas, los festivales de doma. Son prácticas que tienen violencia hacia los animales, hacia los caballos específicamente. Las peleas de perros y de gallos, que si bien están penalizadas, están consideradas ilegales, se siguen dando. Y por más que ahora sean ilegales, fueron una realidad de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, de nuestra cultura. Sí, sí. Vamos a cosas más cotidianas que podemos ver en todos lados. Por ejemplo, animales encadenados, enjaulados, y acá ya nos salimos un poco del perro y nos podemos meter, por ejemplo, en las aves. ¿Qué pasa con tener aves de cautiverio, tenerlas enjauladas? Que ahí también surge una polémica, porque muchos te dicen, pero si no estuviera acá, la matan. Lo matan de un tiro, lo matan de un ondazo, o al lorito, a la catita que tengo, viene y la caza otra ave más grande y se la come. Entonces yo acá la tengo con vida. Surgen, obviamente, estas discrepancias, pero bueno, es parte de una especie de maltrato, privar de la libertad o privar de un movimiento 100% libre a un animal, en el caso de que estén encadenados. Claro. O enjaulados. O enjaulados. Totalmente. Y podemos avanzar en los ejemplos, podemos ver cosas un poco más profundas, por decirlo de alguna manera, y que acá es donde ya se empieza a complejizar un poco más la cosa. Pasamos de estas acciones que a los ojos de la mayoría son vistas como maltratos, pero hay otras que no tanto, que no son vistas como maltrato, pero sí lo son, y que son prácticas que la verdad va a ser difícil erradicarlas de nuestra sociedad, porque incluso hay hasta
usos políticos con eso. Mira. Incluso, por ejemplo, usar a los animales como medio de transporte o herramienta de trabajo. Sí, las famosas carretelas, por ejemplo. Por ejemplo, pero no ejemplo. hace falta que sea una carretela, porque, No. a ver, yo te ponemos el ejemplo, llega el fin de semana, cumpleaños de 15, casamiento, y se Sí. alquila mucho el caballito con el carruaje, todo bien adornado, bonito, con Los luces, Mateos. con plumas. Así se llamaban los bicharracos, eso, el transporte, Ajá, digamos, y que es extracción a sangre. pero ponele, tenés ahora lo razón. usan para estos eventos festivos y es un chatito, ponele que sea media hora, que llevan a la novia, a la pareja o a la quinceañera, van Sí. al centro cívico, se sacan la foto, Sí. van al salón y listo, y se acaba el laburo del caballo, te sacan unos buenos miles. Pero eso no deja de ser también un acto que Claro. puede ser visto como una utilización. Ya vamos a ver por qué. ¿Por qué se lo ve como una utilización violenta hacia los animales? Bien. Y vamos empeorando la cosa acá con los ejemplos. Así, che. Rituales y sacrificios con ellos. Sí. Bueno, esto está bien. La mayoría creo que acordamos, estamos de acuerdo con esto. Y más ahora en esta época que se viene Halloween. Lamentablemente hay mucha gente que todavía sigue creyendo que hacer estas cosas... yo no creo que esto surge efectos, pero es una realidad que sucede. Que hay gente que hace rituales, hace cosas, ofreciendo el cuerpo, la vida, la sangre de un animal a cambio de un beneficio. Sí, ahí te puedo hacer una pregunta para después no olvidarme, ¿viste? Dale. Que se me van surgiendo estos cuestionamientos a medida que te escucho hablar. ¿Es cierto que para ciertas, mejor dicho, para determinadas fechas, por ejemplo, viste, cuál es el martes 13, viernes 13, esa superchería que todavía existe, hay como que corren más riesgo, por ejemplo, los gatitos de color negro, o es solamente un mito que se ha instalado? No, es verdad, es verdad. Y Es tiene verdad. que ver con este planteo de las creencias, de los rituales. O sea, No. hay determinadas épocas del año, por ejemplo, las fechas del 13, ya sea el martes o el viernes. En realidad es el viernes, pero no sé por qué lo movieron al 13 también. Porque es una cuestión media que viene de allá del norte. les vienen bien las dos fechas. Del tío Sam. El Halloween que se viene Claro, ahora, o ¿viste? por ejemplo, Tío se da, Sam. se da mucho también con determinados fenómenos de la luna, cuando viste que se habla de la luna roja, que Sí. en realidad es porque, bueno, un cruce de planetas y cosas que hace que la luna tenga una iluminación diferente y por influjo de sustancias que hay en el espacio la vemos así, medio colorada. Claro. Pero le llaman la luna de sangre. Una cuestión de física, naturaleza, nada que ver con otra cosa. Le llaman luna de sangre. Las lunas de sangre. Entonces se utilizan ese evento astronómico, Sí. se utiliza a veces para cosas positivas y para cosas negativas. Positiva en el sentido hay gente que hace cosas de limpiezas, de sanación, de, no sé qué, bien. de purificación, Entiendo. todo bien. Pero también cosas negativas. Hay gente que lo usa justamente de sangre y dice, bueno, ritual, chao. Le Exacto. corto la cabeza a la gallina, la sangre y obtengo algo acá. Cogoteo el ganso, por ejemplo. Y se... Puede pasar, ¿o Va no? por ese lado también. Claro. Entonces, bueno, tenemos distintas acciones que conllevan un cierto maltrato hacia los animales a partir de estos eventos. Y vamos empeorando aún más los ejemplos, porque acá es donde ya se puede venir la resistencia mayor. A ver. Cuando al animal Póngase serio, Poblete. por lo favor. vemos Sí. como, ya dijimos, como medio de transporte, como herramienta. Sí. De hecho, en Argentina cargamos con una frase histórica de la patria se hizo a caballo. Y es como que si esa frase justifica todo lo que puede, todos los males que les puedes hacer al caballo. Claro. Y acá viene lo peor. A los animales, Sí. cuando los vemos, los concebimos, los utilizamos como alimentación, vestimenta, calzado o medios para experimentar. Medio para experimentar. Sí, los experimentos. Sí. O sea, la ciencia, la medicina avanza o ha avanzado históricamente a partir de la experimentación en cuerpos vivos, Sí. cuerpos agonizantes o, bueno, cuerpos que han muerto Sí. y se practica sobre ellos. Entonces, bueno, ¿qué pasa acá? Esto nos lleva a un mismo camino. Todos estos ejemplos que te he dado, todas estas prácticas nos llevan al concepto de la cosificación. Cosificación. ¿Qué es cosificar? En este caso vamos a hablar de los animales, porque se puede hablar de cosificar a personas, ya Claro. sea cosificar a un género, por ejemplo la mujer, cosificar a una generación, por ejemplo cosificar a los ancianos, cosificar a los niños. Bueno, ¿qué es esto? Cosificar es tratarlos como objetos, y en ese tratarlos como objetos les estás quitando ese valor intrínseco que tienen por naturaleza, como seres sintientes que tienen sus propios deseos, que tienen sus intereses. Claro. ¿Y por qué lo hacemos a esto? Para utilizarlos. ¿Cómo? Como un medio para satisfacer nuestros deseos, nuestros fines. Por ejemplo, como te dije,
a partir de la explotación para la alimentación, la vestimenta, la industria del cuidado de la piel, la experimentación médica, farmacéutica, o por fines económicos también. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto nace de una misma base. Nosotros culturalmente concebimos al animal como si estuviéramos en una escala jerárquica y que ellos son inferiores a nosotros. Exacto. Y por lo tanto, esto es una visión antropocéntrica. Totalmente. Todos sabemos lo que es la visión antropocéntrica, pero ¿qué pasa? A veces nos quedamos a mitad de camino y pensamos que ser antropocéntrico es solamente oponerte a una visión teocéntrica. Y no, también es esta visión de especista, por decirlo de alguna manera, claro, de decir que nosotros como especie somos superiores y por lo tanto tenemos todo el derecho de hacer lo que se nos antoje con las especies inferiores. Y mirá, si tendrá años ese legado. Es histórico, ese de todo el mundo y viene de toda la vida. Desde los versículos de Josué, cuando decía que la tierra giraba alrededor, el sol alrededor de la tierra y toda una cuestión, y esa herencia transmitida por las religiones y toda esta visión, sí, como dices vos, que pone al hombre en el tope de la escala jerárquica de la creación a partir de la utilización de la razón y todo ese chamullo que aparece allá con Renato Descartes para adelante, ¿no? Y la racionalidad, y que a partir de Descartes es como un vía libre para la explotación de la naturaleza. Porque la naturaleza debe estar al servicio del hombre. Y todo lo que hay en ella. Es perfecto lo que acabas de decir, porque esa es la idea. Nosotros somos dueños, somos amos y señores de hacer lo que queramos con lo que hay en la naturaleza. Y todo lo que hay en ella. Incluso si hay otros seres humanos que consideramos inferiores. Sí, sí. Incluso. Entonces, bueno, este es más o menos el planteo. ¿Cómo la cultura que nos pone en una escala jerárquica en que supuestamente somos superiores a todos, somos dueños de todo, nos lleva a realizar estas prácticas que las podemos abordar desde múltiples enfoques, que son violentas, son perjudiciales hacia los animales, claro, que son a los que traje hoy a colación, sí, claro, como siempre. ¿Y cómo es difícil ver esto? Porque como te dije, a veces a este gran problema, y vuelvo al concepto del cambio cultural, a este gran problema sobre el que obviamente que hay grupos que están intentando cambiar esta realidad acá y en todo el mundo, con diferentes medios, con diferentes progresos, pero muchas veces sucede que somos conscientes de algunos aspectos y no de todos, porque yo acá lo que he tratado de hacer es tratar de abarcar de manera sintética la mayor cantidad de ejemplos o de vías a través de las cuales se ejerce el maltrato animal a partir de una noción cultural. Pero como te dije, muchas veces vemos algunas, las más palpables, el animal, el perro, el gato, las aves, los caballos, pero no ampliamos el espectro, no levantamos, quiero decir, la mirada y miramos un poco más allá y hacemos una mirada más holística de la situación, claro, y ver que en realidad el tema de la violencia animal está presente en casi todas las acciones, ¿no?, que llevamos. Y yo entiendo que es algo difícil de cambiar, que va a llevar mucho. Yo no voy a ver este cambio materializado, obviamente. Estoy viendo por ahí el germen, centrándonos más acá en San Juan. Porque si me preguntáis, ¿cómo está el panorama en otros países? Y en otros países está súper avanzado. ¿Por qué? Bueno, hay varias explicaciones. Pero lo que es Argentina, lo que es San Juan, obviamente que va un poco más atrasado, pero camina, por supuesto. De maneras por ahí no tan convencionales, algunas más polémicas, algunas que generan reacciones violentas también. Podemos poner ejemplo de acciones por el cambio cultural en favor de los animales que han causado reacciones violentas. Pongamos un ejemplo básico que sucede desde hace unos años, todos los años, cuando en la Rural se da la Expo, e irrumpe en alguna de las participaciones, que hay exposiciones de animales, irrumpe un grupo de activistas veganos y los corren a rebencazos, a cadenazos, a patadas, a golpes. Ahí tenés un ejemplo de cómo un grupo, una fuerza minoritaria, está detrás de un cambio cultural en favor de los animales, realiza una acción y esa acción te da como respuesta otra reacción violenta. Y fíjate qué interesante, porque ahí está otra vez plasmado lo que hablé la primera vez que vine. Sí. Cómo la violencia tiene dos caminos siempre.
por un lado podés violentar animales y por otro lado este violentar animales te va a llevar a violentar personas. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vemos como, por ejemplo, dentro de un espacio donde se violentan los animales, no tienen ni el más mínimo problema, ni el más mínimo reparo en salir, subirse a los caballos y agallar a llavencazos, a cadenazos y a palos a lo que se les cruzaba. Fuesen hombres, fuesen mujeres, fuesen muy adultos, fuesen adolescentes, no importa. O sea, ahí vemos cómo se cumple este axioma, por decirlo de alguna manera. Y que también es parte de lo que vengo planteando desde el principio. En la cultura, si transmitimos, si en el aprendizaje está la práctica violenta, en algún punto, no todos, pero en algún punto hay algunos sectores que no van a ver la diferencia entre violentar al animal y violentar a la persona. Así que bueno, básicamente eso era lo que hoy quería plantear y un poco invitar a debatir, porque yo sé, como te dije, que es algo que es difícil de imprimir este cambio de una manera total, sí, de una manera parcial. Va a ser lento y obviamente que siempre va a haber resistencia. Seguro, pero acá vamos a estar. Hay 3 cosas antes de que te vayas. Por lo menos 3. 2 seguro. Te quiero dar unos saluditos. Ahí tenés unos saludos ahí. Unos saluditos, sí. Mirá. Ahí te muestro, Eduardo. Bueno, Marilú Garcés que dice, hola, saludos y viéndolos desde Nueva York. Nos hicimos internacional. ¿no? ¿Quién podría? Sí, yo hablé del tío Sam. Saludos al tío Sam. Pero no es un nombre de tío Sam, es un nombre más. No, pues de la ciudad, donde está una ciudad. Dicen, no tengo la suerte de conocerla, pero dicen que es una ciudad increíble, Nueva York. ¿Vos has ido? No sé si aguantaría. ¿No te gustaría estar? No, me agallaría un pico de ansiedad. ¿Vos tenés cuestiones con las ciudades? ¿Preferir el espacio abierto? Sí, me saturo fácilmente con la montonera de gente, a menos que esté en algo que me llama mucho la atención. Por ahí, no sé, un partido de fútbol, un recital. Y sí, ahí me las arreglo lo más bien, no tengo drama, pero no sé, por ahí vacacionar e ir a una ciudad tan populosa, con tanto sonido, tanta luz, tanta dinámica, y un poco se me van las cosas de la cabeza. Tenés otro, hay otro que dice Victoria Mariño, qué grande, Eduardo. Ahí te mando un saludo entonces, ¿sí? Para vos. Igualmente. Mira, ¿sabes, Eduardo? Yo pensaba, así más o menos, por lo que venimos hablando, todas estas entregas, tus corteses visitas acá al espacio, ¿qué opinión tenés, por ejemplo, de una práctica que se lleva adelante de aquellas personas que van y cual selección genética, dicen, compran un perrito de determinada raza, qué sé yo, pero tienen, viste, como que buscan una mejora de la especie, es decir, proceden de una selección de una manera que la naturaleza no trabaja de esa forma, de hecho, ¿no? Pero sí, tiene que ser este pichicho, digamos, o pichicha, pero tiene que estar cruzada, como que hay toda una cuestión de genealogía en esos animalitos, ¿me entendés? Que el padre ha sido campeón del pedigree. Claro, el pedigree. Voy a decir campeón del hiperfútbol, ¿viste? Y había dado discursos y había pintado un cuadro en el Louvre, por ejemplo, ¿me entendés? O sea, pavadas nuestras, como decís vos, esa visión antropocéntrica nuestra que la proyectamos y tiene que como una mejora, inclusive, no sé si forzada, pero sí, ¿no? Sí, a ver, fíjate, volvemos a lo mismo. Esto también pasó con las personas. Sí. Imagínate, si pasó con las personas en algún momento de la historia, de que se buscó una pureza racial a través de engendrar determinadas llamas. Imagínate si no va a pasar con los animales. ¿Cuál es mi opinión? Bueno, obviamente que estoy en contra, porque para empezar, estoy en contra de cualquier tipo de comercio que incluya vidas. Ahí va. Porque yo te puedo preguntar, ¿qué opinás de que, no sé, vendamos niños? ¿Qué opinás de que haya comercio de menores de edad? ¿Qué opinás de que haya comercio de niñas, de adolescentes? ¿Qué opinás de que haya comercio de lo que hay dentro de un ser humano? Y obviamente que la respuesta va a ser que está mal. Entonces, pero no es tan obvio. Acuérdate que habían algunos que llegaron a ciertos lugares dándole vía libre a esa cuestión. Sí, mira, yo de hecho el otro día bromeaba sobre eso, porque el año que viene se viene una serie de recitales, pero impresionante a la Argentina. Y yo digo, bueno, está que vender un riñón, ¿eh? Porque no, te vamos a procurar todos los medios para que no tenga que llegar a esa práctica. Se vienen unas cuantas bandas y mira, vamos haciendo un picote. Sin confirmar fechas, pero confirmado, Metallica va a estar. AC/DC va a estar. Megadeth va a estar.
La última de La Megadeth. última de Megadeth. Sí. Metallica probablemente puede ser la última, aunque no lo digan. Acá puede ser. Puede ser. Pero, AC/DC seguro. puede ser. Sí. Se viene nueva gira, también probablemente una de las últimas de los Rolling Stones. ¿Otra vez? ¿Acá? ¿A la Puede Argentina? ser. Ya no habrá más. Vamos ahí. Puede ser. Qué bueno. Entonces, ¿qué pasa? Hoy te tiro 3 recitales nomás que tenés que gatillar en entrada y pasaje nomás. Fíjate cuánto, un montón. Yo no podría. La última vez que fue a un recital fue a ver la presentación acá del Yello. Bueno, era lo que me daba el presupuesto. No era un ¿Qué querés que cumpleaños, le no era un haga? cumpleaños de él. De él, era claro. El 5º cumpleaños al año de Robertito. ¿Te acordás que fuimos, Mauri? Sí, sí me Y es acuerdo. más, tuvimos que regatear el 2x1 en la puerta con él. Pero mira, bueno, sí, Bueno, claro. pero como te digo, No vendas nada, estoy ¿no? obviamente que estoy en contra de cualquier cosa que implique el comercio de animales y justamente el hecho de que se pueda comprar una yaza determinada, no me parece bien. Además porque es una forma de explotación, Claro. además porque me parece una locura que con los millones de animales que hay en la calle sin hogar en la Argentina, se sigan trayendo intencionalmente más animales al mundo por el afán de hacer un poco de plata, por el afán Claro. de cumplir con cierto deseo personal o carencia, por decirlo de alguna manera. Hay estudios muy interesantes que se han hecho desde la psicología, la sociología acerca de por qué hay determinados grupos de personas que compran determinadas razas de perros. Y uno se termina siguiendo a veces los motivos, pero la verdad que es alarmante. Por ejemplo, se vio que hay grupos, por ejemplo, de hombres con determinadas características en su personalidad que buscaban comprar perros de razas grandes, de mucha fuerza, Viriles. peligrosas. Exacto, porque bueno, carecían un poco de Sí, esa parte, por entiendo. decirlo de alguna manera. Sí, Entonces, entiendo. ellos se sentían como realizados, completados, y si decían, bueno, mira, tengo este Dogo, tengo este Doberman, tengo el Rottweiler, ¿viste? Tengo el Pampa, tengo el Mastín. Claro. Muchas veces pasa eso. Y también con las mujeres, a ver, pasó que Mirá vos. cuando, no me acuerdo el nombre de la raza, la famosa Jazmín, la de Susana Jiménez, y bueno, y todas las mujeres querían tener una perrita como la de la Susana Jiménez porque en teoría te aporta, o pasó después con la Chihuahua con la Chihuahua de Paris Hilton, o sea, te aportaba cierto estatus social, cierta imagen a la vista de los demás, como si te compraras hoy en día, no sé, el último iPhone o una cartera de determinada marca carísima. Sí. Entonces, bueno, muchas veces pasa, claro, muchas veces pasa que adquieren un animal, pero por lo que les va a aportar en la imagen o en el estatus, no digo siempre, pero sucede muchas veces, o por moda. En algún momento estuvo de moda el caniche acá, y hoy te fijás y el caniche es un perro más de la calle. Sí. Hoy vas por la calle, no importa en dónde, y te encontrás caniche. El caniche se convirtió en uno más de la calle, lamentablemente, pero en algún momento, hace 10 años, un poquito más, fue moda y parecía un kiosco. Cada 2 cuadras te vendían caniche. Sí. No hacía falta que fuese un criadero, una veterinaria, tenía los particulares. Y así se van dando las modas, ¿viste? Ahora Y los bichitos estos, ¿cómo se llaman estas razas que les dicen? No, yo voy a replicar lo que he escuchado, Sí. ¿no? Pero que le llaman razas peligrosas, ¿pueden ser? los perros de tamaño grande sí se les llama potencialmente peligrosos. ¿Viste? Claro. Es Y esos un- otros chatitos que son refortachones, no sé qué raza Sí, será. puede ser también. alguno de los pitbull, alguna de las variantes de los Que pitbull. también, viste, vos los ves, Sí. loco, y parece como que se van en vez de comprarse, antes se compraban o intentaban comprarse, ¿no? Un diamante trucho traído del Congo. Sí. Ahora se compran un perrito, viste, por esa cuestión que decís vos, y me hiciste acordar de un psicólogo argentino que falleció ya hace unos años, que desarrolló una teoría muy interesante y que tiene un poco que ver con esto, que es Enrique Pichón Rivière, que habla de la teoría del vínculo y toda esta cómo Ajá. nosotros establecemos estos lazos o conectamos y a veces queremos suplir nuestras carencias con, como vos decías vos, esta gente medio... Iba a decir una palabra, pero no puedo decirla. Pero esto que suplen con un bichasaco grande, sí, que Sí. sí, que se compran un perro porque en algún momento irán a aparecer en el living de la casa con un burro, quizás si están carentes o no. Capaz. Sí, sí, sí. Me compré un burro, ¿viste? Y empiezan a cruzar los burros y salen mulas. Sí, igual, bueno, esto no es algo que se dé con todos los que compran perros, pero bueno, es una parte de la realidad. Y obviamente, una visión general es que para mí está mal Claro. el comercio con animales, porque como te dije, por un lado es una manera de explotar vidas, Totalmente. por otro lado porque la
provincia, el país, está repleta de animales en situación de calle, entonces ¿para qué seguir trayendo más? Claro. Además, muchas veces uno no ve la realidad que hay detrás del cachorrito que te compraste, todo bonito, perfumado, peludito, gordito, no ves la realidad de cómo tienen a la madre. Generalmente están enjaulados, hacinados, con mal estado de salud. ¿Y qué pasa cuando hay criaderos así tipo muy de producción masificada, por decirlo de alguna manera? El animal, y lo voy a decir así en términos de productos, lamentablemente, Sí, claro. el animal tiene una vida útil, y cuando se acaba esa vida útil, que suele ser cuando la explotan así al máximo, que generalmente son 2 camadas por año, ponele. Bien. Sería lo normal, 2 camadas por año de cachorro. Y ponerle que dure más o menos bien hasta los 6, 7 años. Cuando llega esa edad y se empiezan a llenar de tumores, las crías empiezan a nacer con deformidades, con problemas genéticos, Claro. la pella se llena de tumores, los descartan. ¿Y cuál es el descarte? En el mejor de los casos, que los abandonan en la calle. Porque el peor de los casos, los dejan ahí ensellados hasta que se mueren o los matan. Entonces, bueno, uno no siempre ve lo que hay detrás del cachorrito bonito que compraste, tal vez sin mala intención. En mala intención en el sentido esto que te digo de que venga a llenarme un hueco. Digo, quiero un perrito y la verdad no sé dónde adoptar, pero me gusta mucho, no sé, el golden me encanta porque es bonito, se ve que es bueno, inteligente, voy y me compro un golden. Con todas las buenas intenciones del mundo. Seguro. Pero vos no ves qué hay detrás del nacimiento de ese golden. Bien. Por ponerte un ejemplo. Entonces, bueno, estaría bueno erradicar un poco eso. Cualquier práctica que conlleve la utilización, la explotación de los animales conceptualizados como un recurso, porque tal vez el que compró este perrito no lo ve como un objeto, no lo ve como un producto, lo ve bien como un animal, pero el que se lo vendió no. Claro, no, el otro está viendo lo lucrativo Entonces, puramente. indirectamente estás Mira, contribuyendo a eso. Y Eduardo, ¿no tendrá que ver un poco con esta, como decimos, tratar de mejorar las razas, con esta selección de los animalitos? ¿No tendrá que ver un poco también con la nueva reconfiguración de la familia? Viste que los matrimonios jóvenes, o las parejas jóvenes, matrimonios cada vez son menos, Sí, sí. Las parejas jóvenes no estarían persiguiendo eso que quizás en generaciones anteriores teníamos nosotros de conformar una familia con tipo, como se llamó acá, Con hijos. con hijos, ¿me entendés? Pero viste que los índices de natalidad a nivel mundial han disminuido Han bajado muchísimo bastante, porque sí. se está reconfigurando toda esa cuestión. Entonces se me ocurre, ¿no? Estoy solamente tirando una hipótesis, que tal vez la reconfiguración del seno familiar, de como sea, del género que sea, ¿no? En vez de buscar tener hijos humanos, por Sí. decirlo, van hacia esa raza y pretenden esta como mejora cuasi nazi de esa raza, ¿no? O sea, Mira, no sé si influye directamente, obviamente yo lo planteé esto en un programa anterior, lo que vos estás hablando, es así, es verdad que está cambiando el concepto de familia y se está tendiendo a incluir animales en vez de traer más personas al mundo. eso. Independientemente de cuál sea el motivo, pero es verdad, es una realidad. Pero no creo que el hecho de la cruza de razas o la mejora, que en realidad no es una mejora. Vos fíjate, mientras más intervención hay en la genética, o sea, mientras más entra la mano humana en la modificación genética, Sí. es más débil el animal que nace. Mira vos. Es más débil, Ahí va. tiene más complejo. Te puedo dar un ejemplo. Está de moda, suena horrible, pero es así, está de Sí, moda no, sí, desde sí, hace un par de años, el famoso salchicha, Sí. el queso salchicha, que viene con manchitas, con colores, Ah, mira. que es como un marmolado, por decir de alguna manera. Claro. Y ese, en cuestiones de la piel y de la vista, es más débil, Por eso. es más frágil que los otros salchichas de colores tradicional o estándar o prototípicos, por decir de alguna El manera. marroncito, ese, Exactamente, el marroncito. Sí. Los que vienen con estas decoloraciones son más débiles. Entonces, ¿qué pasa? Yo te estoy demostrando, mientras más uno busca modificar la raza, la va empeorando más. Por ejemplo, tenemos el caso de los perros que tienen el hocico chato, Sí. que fue una modificación genética hecha por el hombre a propósito, y eso les acarrea problemas de salud respiratoria graves. Por eso son perros que están siempre como roncando. Claro. Y tienen problemas graves respiratorios, sufren en la adultez la respiración. Son Tienen- esos chiquitos, ¿verdad? Sí. Claro, el otro día me crucé uno y así es como un bramido el perrito cuando iba, encima que le tienen Exacto. lo sacan a pasear con estas, Sí, ¿cómo con se los llama? collares. Collares de ahorque, ¿no? sé Sí, cómo se llama. bueno, eso es terrible. Bueno, para sujetarlo, me imagino que es, que yo iba Sí. y emitía un ruido, Margarito, que yo digo que miré al cielo. Qué miedo. Porque era
una cuestión así era el bichito. Sí. Digo, mira, en mi ignorancia con respecto, pensé, digo, será asmático el perrito. O sea, Pero es que actúa parecido porque el humano lo ha modificado Claro. genéticamente y para achatarle el hocico Sí. y le ha producido ese problema en la Mira. respiración, porque es como si nosotros tuviésemos el tabique tan desviado que Claro. estuviera apretado y nuestro aire, Sí. en vez de entrar el 100% de la capacidad, entrara a ponerle un 20, un 30 y generara un choque. Totalmente. Entonces es terrible, pero bueno, volviendo a tu pregunta, Sí. no creo que vaya por ese lado. Sí va por cuestiones de mercado. Ofrecerte algo distinto. Ajá. El teléfono celular tiene la misma función para todos, pero el mío es diferente al tuyo, al de él y al que va por la esquina porque depende de la marca, Ah. depende del diseño, depende de cuántas cámaras tiene, depende de dónde está ubicada la cámara frontal, cuántos flashes tiene, dónde. Son cuestiones estéticas. Con los animales sucede lo mismo. Mira. Como los ven como productos, como mercancía, los van modificando porque necesitan insertar en el mercado algo nuevo. Mira. Ya todo el mundo tiene salchicha, se abulló de salchicha. Sí. Mirá, probemos con el salchicha de color así pispeadito, marmoladito. Este va a enganchar más. Y El al- caniche blanco lo compró todo el mundo. Bueno, busquemos la manera del caniche color canela. Tenemos el blanco, tenemos el mayón café. Sí. Bueno, los crucemos y que salga el canela. Ese es nuevo, este te lo van a comprar. Y funcionó. Ah, full. Tenemos el caniche blanco y el caniche negro. Ya todos lo tienen, no pinta. Bueno, vemos el gris perla. Mira. Y listo, chao. Y así. Le dieron una mano Es al una pintor. cuestión de mercado. Muy bien. Eduardo, como siempre, excelente y muy instructivo. Para uno que más o menos la toca de oído en todos estos temas, te soy sincero, me estás dando nuevas visiones. O sea, no nuevas visiones, visiones que yo tenía, pero me sirven para profundizarlas. Y te lo Totalmente. agradezco, como lo agradece la gente que está del otro lado. Y bueno, te esperamos. Gracias a ustedes ¿Hay por la algo invitación. nuevo bajo el sol o Prontito. todavía estamos en veremos? Estamos cerca, estamos muy cerca. Buenísimo. Estamos muy cerca, Está cerca. de algo Bien, nuevo. bien. No digamos nada, no spoileemos nada. Porque Bueno. viste que hay algunos que después dicen, esto va a estar ahí", ¿viste? Y tiran mala onda. Hay envidia, vos decís que la envidia llega. Y depende, podemos pensar, una envidia ancestral o las envidias mejoradas. Ya La que hablamos de mejorada. mejoría. Gracias, Eduardo, por venir.